Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de TVU Televisión de la Universidad de Concepción, en este ciclo de conversaciones que tenemos en pandemia. Hoy vamos a hablar de violencia rural o de terrorismo o de delitos. Bueno, en fin, vamos a hablar de la compleja situación que se vive en el cono sur de la región del Biobío, la provincia de Arauco. Yo me atrevería a decir a la Araucanía, porque en el fondo, claro, hay una división administrativa entre región del Biobío, provincia de Arauco y la otra provincia, pero sabemos que esos límites no son muy respetados por lo que está pasando, por el fenómeno que está sucediendo. Nos acompaña Roberto Coloma, él es abogado aquí de la plaza, eh, ejerció la profesión claramente en el foro de tribunales, fue CRM de justicia y hoy, y en esa calidad conversa con nosotros, es coordinador del Biobío para la Macrozona Sur, a propósito de este tema de la violencia rural. ¿Cómo está, don Roberto? Gusto saludarle, gracias por aceptar esta invitación a conversar. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los auditores de tu programa, a tu disposición para esta conversación. Bien, cuando proyectamos esta entrevista, no sé, la semana pasada, no recuerdo cuándo nos pusimos de acuerdo, no había sucedido lo que sucedió en los últimos días, quisiera partir por ahí, porque evidentemente es una situación muy, muy grave, una noticia de impacto nacional. Un carabinero que fue asesinado en medio de un procedimiento, que fue muerto en medio de un procedimiento, el sargento Francisco Benavides. Ocurrió más o menos, y por ahí quiero entrar, ocurrió más o menos lo que siempre ocurre, digamos. Un hecho no sé, de desorden, una toma de ruta, botan eventualmente unos árboles, llega Carabinero a actuar y en ese contexto se produce la balacera que finalmente termina con la vida del sargento. ¿Ve usted aquí un patrón común, don Roberto, pensando en lo que pasó con el equipo de Prensa TVN, en lo que pasó con un montón de personas en las rutas de la provincia de Arauco? Bueno, efectivamente hay algunas circunstancias, algunos elementos comunes en la forma que tienen de operar estos grupos violentistas que actúan en la provincia de Arauco y en la Araucanía, sin perjuicio de que cada hecho también tiene sus propias particularidades. Evidentemente que la situación es muy grave. Carabineros desarrolla una labor extraordinariamente riesgosa. En este caso, se adoptan los protocolos necesarios para poder desarrollar un procedimiento. Se va, digamos, con un dispositivo bastante completo a despejar esta ruta, como usted bien dice, y cuando esa tarea ya estaba ejecutada, regresando, digamos, a su unidad de base, y mientras el sargento Benavides servía, por así decirlo, para que las personas puedan entender, de guía del piloto del vehículo blindado en el que se movilizaban, recibió este impacto de bala, cuyo origen se está investigando, pero que se trata de un disparo que se realiza desde un sector boscoso, a pocos metros en todo caso, y que lamentablemente penetró por un sector que no tenía una cobertura completa por parte del chaleco antibalas que tenía en ese minuto el sargento Benavides. De manera que hoy día lamentamos la muerte de un funcionario de Carabineros, una más, se une a la muerte del cabo Naín hace algunos meses, y se une a la muerte también, al asesinato del funcionario de la PDI en el procedimiento desarrollado en la zona de Temucuco y también en la Araucanía. De manera que evidentemente hubo que la situación es muy grave. Es un funcionario policial que deja una familia, 3 hijos, una viuda, y que tiene que hacernos obligatoriamente reflexionar y actuar en consecuencia. Muchas veces creo que cometemos todos el error de quedarnos en las particularidades
específicas del caso puntual y no vamos al fondo del problema. Y a mí me parece que es indispensable para poder avanzar en una solución que vayamos al fondo del problema. Y a mi juicio, el fondo del problema tiene varios elementos. Uno de esos elementos consiste en que hoy día hay ciertos grupos, hay ciertos sectores de políticos del país que han legitimado la violencia como un método para obtener objetivos políticos. Esos sectores han guardado silencio frente a este hecho, como ha ocurrido con todos los hechos anteriores que ya citábamos. Se han restado de condenar en forma clara y categórica el asesinato de este funcionario de Carabineros, y por otra parte están preocupados de levantar una demanda consistente en la liberación de los presos, de las personas privadas de libertad por los hechos de violencia ocurridos en octubre del año 2019. Esos sectores del país no rechazan la violencia, la avalan como método para conseguir objetivos políticos, y ese, por supuesto, que es un elemento que es muy importante a considerar para buscar una solución de fondo al problema, porque mientras existan sectores importantes del país que no rechacen la violencia, que la avalen, que la legitimen, va a ser muy difícil poder avanzar. Ahora el Congreso sí emitió una declaración, la leí yo, en donde se condenó el hecho. Ahora, el Congreso en su conjunto, como cuerpo colegiado, no, imagino yo, de las personas particular que usted espera que condenen la violencia, y donde aparentemente, bueno, claro, no, yo por lo menos no la he visto. Ahora, ese es un tema más bien, si me lo permite, don Roberto, más bien político. Yo entiendo que la condena transversal a la muerte de un funcionario del Estado debería ser así, digamos. Pero aparentemente no solamente al hecho puntual del asesinato del sargento Benavides, sino que a la violencia que se encuentra instalada en la Araucanía y en la provincia de Arauco, y también en otros lugares del país con ocasión de otras situaciones. Hoy día, lamentablemente, hay sectores que legitiman el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos, y eso, en el contexto de un sistema democrático de derecho como el que hoy día nos rige, no es aceptable. Y mientras existan sectores que hoy día tienen representación parlamentaria, como el Partido Comunista, como sectores del Frente Amplio, algunos de los constituyentes electos en la última elección de constituyentes para la redacción de una nueva constitución, es muy complejo poder avanzar. Es imprescindible que todos los sectores políticos del país estén unidos en un rechazo transversal, categórico y sin ambigüedades a la violencia. Y por otra parte, Hugo, también es muy importante que exista un acuerdo también transversal para legitimar el uso legítimo de la fuerza por parte de los órganos estatales encargados de controlar las acciones de estos grupos violentistas. Porque las policías, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, tienen que sentir el respaldo de las instituciones políticas del país para poder desarrollar sus funciones, obviamente en el contexto del Estado de Derecho que nos rige, con pleno respeto a las garantías constitucionales y a las normas legales y reglamentarias que contemplan nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene que haber necesariamente un respaldo de las instituciones políticas, no solamente del gobierno, sino que también del Congreso, de los partidos políticos, etcétera, para que las policías actúen como corresponde dentro del marco jurídico, pero con decisión y con el respaldo necesario para poder lograr los objetivos de seguridad pública que son indispensables para llevar tranquilidad a los habitantes de la provincia de Arauco y de la región de la Araucanía. Mientras eso no exista, es muy difícil avanzar. Sí, le iba a preguntar otra cosa, a lo mejor alcanzo a preguntarle el otro, pero se me abre un flanco ahora con lo que usted me señala, digamos. Pide respaldo de todos los sectores políticos para la institucionalidad, digamos. Sin embargo, si me lo permite, digamos, hay importantes sectores políticos y hasta ciudadanos de nuestro país que sienten alguna desconfianza de precisamente las policías. No sé si tanto de la PDI, pero sí por el accionar de Carabineros en hechos pretéritos,
Entonces eso está ahí, subyace, y la gente duda mucho. Entonces claro, en un mundo ideal a lo mejor todos deberíamos condenar esto y todo pero hay un sector que siente desconfianza, yo creo que eso no es hecho de la causa. Hay un sector que siente desconfianza, y hay algunos hechos en el pasado reciente, digamos, que lamentablemente dan pie a esa desconfianza. Estoy pensando, no sé, bueno, ¿para qué lo vamos a mencionar? La famosa operación no sé cuánto, que sí, y un montón de situaciones que han ido ocurriendo. Entonces, a lo mejor hay que hacerse cargo de esa desconfianza, primero sanar esas cuestiones y después a lo mejor pedir el respaldo unánime de toda la ciudadanía, ¿o no? ¿Qué cree usted? A ver, yo creo que son dos cosas que tienen relación evidentemente, pero que son distintas. Cuando yo digo que las policías requieren un respaldo institucional absoluto, sin ambigüedades, no estoy diciendo que ese respaldo deba amparar conductas o acciones que se escapen del ordenamiento jurídico. Todas aquellas acciones y situaciones que se salen del ordenamiento jurídico, evidentemente que tienen que ser investigadas y sancionadas en el caso que se establezca en responsabilidades por esos hechos, y eso se hace con mucha intensidad. Sin ir más lejos, hace pocas horas se ha conocido una resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, si no me equivoco, en relación con el funcionario Carabineros que está imputado en una causa en Santiago por una presunta agresión a un manifestante en el puente Pío IX, en el centro de Santiago. Y ahí hemos visto cómo el Ministerio Público ha desplegado una conducta muy decidida para perseguir esas responsabilidades, y a mí me parece muy bien que cuando se pueda cometer un acto que se escape a nuestro ordenamiento jurídico y a los reglamentos y protocolos internos de Carabineros, se puedan perseguir esas responsabilidades. Pero esas son responsabilidades individuales. El respaldo tiene que ser un respaldo institucional. Acá las instituciones como tales no están comprometidas. Lo que tiene que primar, como le digo, es una decisión transversal de combatir estos hechos de violencia, rechazando la violencia por una parte y empoderando y fortaleciendo el accionar de las policías dentro del marco jurídico, porque de lo contrario estamos en el peor de los mundos, que es un poco lo que nos ocurre ahora. Porque le vuelvo a insistir, hay sectores políticos que legitiman la violencia por una parte y que por otra deslegitiman la acción de las policías para combatir esos mismos hechos de violencia. Entonces, mientras no resolvamos adecuadamente esa ecuación, vamos a estar siempre en el peor de los mundos y generando situaciones como las que ocurren en la provincia de Arauco y en la Araucanía, que afectan gravemente la tranquilidad de miles de personas. Y aquí en definitiva, Hugo, más allá de cualquier discusión teórica, académica o de cualquier naturaleza, lo que hay que tener presente es que hay miles de familias y de personas que sufren día a día la violencia, que no duermen tranquilos, que no saben si a la mañana siguiente van a poder llegar a sus lugares de trabajo, que no saben si sus hijos van a poder ir normalmente a sus establecimientos educacionales cuando eso se podía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación tiene que colocarse por encima de cualquier otra a la hora de que los actores políticos, gobierno, oposición, parlamento, ministerio público, etcétera, 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 tribunales de justicia por lo demás, hagan lo que a cada uno les corresponde en el rol constitucional y legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Usted dice que el Ministerio Público persiguió con particular celo al carabinero en el tema del Pío IX. ¿El Ministerio Público sigue con el mismo celo las causas de la violencia rural en la provincia de Arauco? Buena pregunta. Yo sé que hace algunas semanas se generó una polémica a propósito de algunas declaraciones que yo formulé y que mantengo. Lo que yo he dicho es muy claro en el sentido de que a mí modesto entender la situación de inseguridad pública en la provincia de Arauco no es una prioridad para el Ministerio Público. Y eso se ve reflejado en los recursos que se encuentran asignados hoy día, tanto humanos como materiales, para la investigación de las causas asociadas a violencia rural o a hechos definitivamente constitutivos de actos terroristas. Hoy día tenemos, usted lo sabe, lo hemos conversado en otras oportunidades, un fiscal de dedicación exclusiva, que es el fiscal Juan Yáñez, que hace un esfuerzo enorme. Acá yo no he dicho que los fiscales no trabajen, lo que yo he dicho es precisamente lo contrario, que los fiscales que tienen un compromiso con la situación de inseguridad pública en la provincia de Arauco tienen que ser respaldados por sus jefaturas y entregarse
y entregarle las herramientas necesarias para poder desarrollar en mejores condiciones su trabajo. Hoy día, le vuelvo a repetir, está el fiscal Juan Yáñez a cargo de un número muy importante de investigaciones. Él trabaja prácticamente solo, tiene un ayudante que es una personal administrativo, que no es abogado, que no tiene rango de fiscal, y con la colaboración de los otros fiscales normales, por así decirlo, como el fiscal Danilo Ramos, que está en Cañete, y que también absorbe, digamos, alguna de las pesquisas asociadas a estos hechos. Esos recursos son completamente insuficientes para mejorar los resultados de las investigaciones penales asociadas al problema que tenemos. Y a mí me parece que cuando se trata de un problema de la envergadura, que es el que tenemos instalado en la provincia de Arauco y la Araucanía, es necesario que esa situación se priorice. Eso es lo que yo he dicho, y lo mantengo con el objeto de que se pueda resolver por el Ministerio Público, aumentar o inyectar más recursos a las investigaciones. Volvamos a lo que tenía yo presupuestado preguntarle. ¿Por qué le preguntaba sobre si ve algún modus operandi, alguna manera de actuar del grupo que atacó al sargento Benavides en esta oportunidad? Porque de ser así requeriría cierto entrenamiento, requeriría cierto financiamiento. No sé si usted o cualquiera puede disparar un arma de repetición como las que se escuchan habitualmente, lo que implicaría eventualmente polígonos, lugares de entrenamiento. Se ha dicho, usted lo ha dicho, son acciones terroristas, pero ¿son grupos terroristas? ¿Son acciones terroristas de grupos organizados? ¿O es terrorismo como lo conocemos tradicionalmente, como Sendero Luminoso, como la FARC, como Tupac Amaru, como Frente Patriótico en nuestro país? ¿O no estamos a ese nivel todavía? Estamos hablando de pequeños grupos que medianamente se organizan, que a lo mejor puede que estén compartimentados, no se juntan con otros y por lo tanto es súper difícil acceder a información. Cuando hablamos de terrorismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De terrorismo tipo Sendero Luminoso o estamos hablando de algo mucho menor, evidentemente? O sea, bueno, gracias a Dios, hasta el momento estos grupos no tienen la dimensión ni la capacidad organizativa y operacional que llegaron a tener grupos terroristas como los que ustedes mencionan. Pero si no ponemos atajo pronto a esta situación, es probable que en algunos años más nos enfrentemos a una situación de esa envergadura. Hoy día lo que tenemos en definitiva son grupos organizados que tienen cierta organización, unos más que otros, que cuentan con poder de fuego importante, usted mismo lo señalaba, usan armamento de guerra, fusiles automáticos, y tienen, digamos, una orgánica, una logística y una inteligencia que es preocupante. Y ahí también es muy importante que la ciudadanía entienda la urgencia de poder avanzar en mejorar las herramientas para poder combatir eficazmente a estos grupos. Me refiero, por ejemplo, a la ley de inteligencia, que forma parte de la agenda legislativa del gobierno, que está planteada en el Congreso hace bastante tiempo y que lamentablemente no ha sido tratada con la urgencia que necesita, y que tiene por objeto mejorar, modernizar nuestra ley de inteligencia que data desde hace muchos años y que está completamente obsoleta para poder enfrentar fenómenos delictuales como el que estamos enfrentando en la provincia de Arauco. Entonces, cuando yo digo que hay cierto soporte político de ciertos sectores para esta situación, cuando yo digo que hay grupos o sectores políticos del país que han legitimado la violencia por una parte y han deslegitimado el uso legítimo de la fuerza de los órganos estatales por otra, me refiero también a el bloqueo que de alguna manera ha existido en el Parlamento por parte de algunos sectores para poder avanzar en esta legislación que nos permita tener una ley de inteligencia moderna, adecuada a los tiempos y que sea eficiente y eficaz para perseguir a estos grupos violentistas. Porque evidentemente que para estos efectos hay que desarrollar una labor de inteligencia, pero usted coincidirá conmigo, Hugo, que hablar hoy día de inteligencia, de labores de inteligencia en Chile, desde hace un buen tiempo a esta parte, es un verdadero tabú.
Hay sectores que simplemente cuando se les nombra o se les plantea, digamos, el tema de las actividades de inteligencia, entran en un pánico colectivo, presos de sus traumas del pasado, que impiden avanzar en una situación que es imprescindible para poder atacar esta situación. Porque de lo contrario, si no actuamos ahora, que todavía estamos a tiempo, todavía podemos controlar lo que ocurre en la Araucanía y en la provincia de Arauco. En algunos años más quizás el tema se nos haya terminado de ir de las manos. Por eso que yo, si bien es cierto, cumplo una función quizás más bien operativa, a veces me juego y corro el riesgo de dar algunas opiniones más bien de orden político, porque creo que es necesario remover un poco el tablero y colocar estos temas sobre la mesa, porque de lo contrario vamos a seguir pegándonos cabezazos contra la muralla y no vamos a avanzar en la solución del problema. ¿Qué rol o qué diferencia han hecho la presencia de las Fuerzas Armadas en el cono sur de la provincia de Arauco? ¿Ha hecho alguna diferencia o no? La última vez que conversamos, usted me dijo que por el momento sí estaban haciendo una diferencia, pero que evidentemente esperaba la reacción de los grupos. Usted me dijo eso. Y bueno, la reacción llegó y fue una reacción bien fuerte. Aparentemente midieron, tasaron, verificaron y luego, después de este silencio, pum, vinieron las acciones. ¿Las Fuerzas Armadas han hecho alguna diferencia, sí o no? A mi juicio sí, por supuesto. Y a su juicio sí. ¿Y a juicio del número de atentados ha inhibido la acción de estas personas? De alguna manera sí. Lo que pasa es que hay que analizar las cosas en su mérito y en profundidad, Hugo. Y no hacer simplemente una contabilidad puramente numérica de los hechos de violencia que ocurren, en este caso, en la provincia de Arauco, que es lo que a mí me compete. Si uno analiza con detención las cifras, puede adelantar un par de conclusiones. La primera de ellas es que no se ha vuelto a repetir una situación de la gravedad que hemos tenido en el mes de febrero del año en curso en la provincia de Arauco. En segundo lugar, en que usted se debe recordar, hubo una seguidilla de acciones de más de 15 o 18 maquinarias forestales quemadas, se atacó una subestación eléctrica, se amagó una serie de otras infraestructuras comunitarias y críticas para la provincia de Arauco, y fue una situación realmente muy compleja de poder manejar. En términos concretos, transcurrió ya varios meses desde esa situación, no se ha vuelto a repetir hechos de esa envergadura en la provincia de Arauco. En segundo lugar, ha habido una suerte de encapsulamiento, si se quiere, territorial en cuanto a la zona geográfica en que se han concentrado la mayoría de los hechos de violencia en la provincia de Arauco. Cuando nosotros comenzamos este trabajo en diciembre del año pasado, prácticamente todo el cono sur de la provincia de Arauco estaba completamente amagado por estos hechos de violencia. Hoy día, estando lejos de una situación óptima, por supuesto, que yo no estoy planteando que estemos en la panacea ni nada por el estilo, pero sí las medidas que se han adoptado, entre ellas la colaboración logística de las Fuerzas Armadas en el contexto del estado de excepción constitucional que nos rige, han permitido una suerte de encapsulamiento territorial de las acciones, fundamentalmente en lo que es la ruta P72, que es la ruta que une la comuna de Cañete con la comuna de Quirúa, y fundamentalmente hacia esta última localidad o comuna y la localidad de Quiico. Sí. Ahí se han producido prácticamente todos, con contadas excepciones, los hechos de violencia. También, si uno analiza con detención, los hechos de violencia que se han presentado, si bien es cierto son graves, son distintos a los que venían ocurriendo con habitualidad
al mes de enero o febrero del año en curso. Me refiero fundamentalmente a ataques incendiarios, me refiero a cortes de ruta, que eran habituales, eran pan de todos los días. Hoy día lo que hemos visto fundamentalmente son ataques a cuartel de carabineros de Quiquico. Hemos visto ataques a vehículos que se desplazan por la ruta P-72 con disparos, que son fundamentalmente los hechos que han ocurrido. Con el pic que se produjo desde el punto de vista mediático, si se quiere, si se me permite la expresión, con el ataque que sufrió el equipo periodístico de TVN hace algunas semanas atrás en el sector de San Ramón, precisamente en la ruta P-72, que es un hecho que a mi juicio, si bien es cierto que se enmarca dentro de la situación de violencia en la Araucanía, tiene algunas particularidades que hacen pensar una dinámica distinta en su origen y en su desarrollo. Sí, claro, seguramente habla de alguna eventual rencilla interna entre los mismos grupos, digamos. Es que eso se ha ido produciendo, eso es un elemento que está presente, producto de que un poco lo que conversábamos a propósito de la pregunta que usted me realizaba en orden a si estamos en presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso o las FARC colombianas. Acá hay algunos grupos que tienen más organización que otros. La CAM, por supuesto, que tiene una orgánica mucho más desarrollada por el tiempo de vigencia que ha tenido, pero se han desprendido varios grupos de la CAM y hay una disputa interna que es evidente. Nosotros manejamos esa información y la analizamos con el objeto de poder tomar las mejores decisiones a la hora de combatir, esta situación. Hace poco, no recuerdo la fecha, la tenía anotada por aquí, sí, 12 de mayo, ustedes mostraron, y con justa razón, tal vez, ¿no es cierto?, el éxito de la detención de 7 camiones por robo de madera. No me acuerdo cuántas metros ruma era, pero fue una cantidad importante de madera que era robada. Está ese tema, y está en un hecho muy, muy anterior, el tema del tráfico de drogas, donde hubo algún connotado personaje ha llegado a la causa mapuche que fue detenido y no sé si está condenado, no me acuerdo, pero se lo pregunto y vuelvo al tema del entrenamiento de estos grupos, porque requieren financiamiento. ¿Esta es la manera de financiarse de esos grupos según lo que ustedes han podido determinar, o hay otra manera de financiamiento, pensando eventualmente que hayan otros, no sé, sectores de nuestro país que eventualmente pueden estar financiando? Fundamentalmente el tema del robo de madera es la principal línea de financiamiento de estos grupos. Y aquí quiero aprovechar de decir algo que ya lo conversábamos en alguna otra oportunidad, Hugo, que estos grupos violentistas poco o nada tienen que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. Acá lo que está presente son mafias que operan en torno al lucrativo negocio del robo de madera y también en torno al narcotráfico. Y que utilizan, por así decirlo, la causa mapuche como un escudo protector para desarrollar sus actividades delictivas. Y es por eso que nosotros hemos, dentro de la planificación que hemos establecido y desarrollado, hemos trabajado intensamente en atacar el problema del robo de madera. Y hemos tenido algunos resultados, pocos todavía, pero significativos, como el que tú señalas. Yo te puedo agregar que en el último mes van 14 o 15 camiones incautados por robo de madera. Lamentablemente ahí tenemos otro nudo crítico que tiene que ver con la legislación aplicable, porque el delito de robo de madera tiene asignada por la ley una pena muy menor, de manera que es necesario poder modificar esas legislaciones. Es otro proyecto de ley que está estancado en el Congreso hace mucho tiempo y que no hay voluntad de ciertos sectores en poder avanzar. Siempre hay una excusa para no avanzar en mejorar la legislación que nos permita atacar el fondo del problema. Pero nosotros hemos insistido a través de fiscalizaciones en ruta, con el Servicio de Impuestos Internos, con la CONAF y con Carabineros, y se han adoptado estos procedimientos. Y aquí también volvemos a otro punto que ya lo tocamos, que tiene que ver con el Ministerio Público. Es imprescindible que el Ministerio Público designe un fiscal especializado en
la persecución de los delitos asociados a el robo de madera, por lo que estamos conversando, porque el delito de robo de madera está en la base del financiamiento de estos grupos armados. Y con la legislación actual, evidentemente que no vamos a llegar muy lejos en cuanto a las penas, por eso que la mayoría de los conductores, cuando son detenidos en los procedimientos policiales, quedan en libertad, citados al Ministerio Público y al Tribunal bajo el apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal. Se incautan los camiones últimamente, pero es indispensable que se puedan abrir líneas de investigación con el objetivo de configurar asociaciones ilícitas, por ejemplo, en que sí las penas asociadas a la asociación ilícita como delito en nuestro Código Penal tienen penas mucho más altas, en tanto esperamos que el Congreso se digne a acelerar el paso y apruebe el proyecto de ley que está pendiente de tramitación en el Congreso. Don Roberto, ¿cómo está trabajando usted? ¿Está trabajando tranquilo? ¿Siente algún Sí, temor? ¿Siente algún temor? ¿Alguien de su equipo, usted, alguien de su equipo, del otro equipo de la zona de la Araucanía, digamos, yo sé que trabaja muy de la mano, ha sido amenazado, ha sufrido algún tipo de amenaza, algo que le ha dicho, te estamos observando, ojo, ¿está trabajando tranquilo o siente algún temor? ¿Lo han llamado? a ver, mira, acciones directas, no he recibido, mentiría si dijera que recibió alguna amenaza directa, pero obviamente que cuando uno asume un rol de esta naturaleza, tiene claro que está expuesto a un riesgo, y no solamente uno, sino que también su familia. De manera que eso uno tiene que tenerlo claro cuando acepta un desafío de esta naturaleza. Y yo creo que todos, en alguna etapa de nuestras vidas, enfrentados a alguna situación en particular, hemos sentido algún grado de temor. Yo creo que sería mentir decir que uno no tiene, digamos, algún grado de temor en los desplazamientos que hacemos hacia la provincia de Arauco. Yo soy una persona que me gusta estar en terreno. Yo conozco, si bien es cierto, no conozco como la palma de mi mano la provincia de Arauco, en estos meses la he conocido prácticamente completa. Y yo puedo hablar con el conocimiento de causa. Yo he estado en repetidas oportunidades en Tirúa, en Quidico, he transitado por las rutas críticas, he transitado por los lugares donde se realizan habitualmente disparos en la ruta P72, entiendo que esa es la forma de desarrollar mi función. Sería mentira si no te digo que en alguna ocasión he sentido temor. Por ejemplo, en alguna oportunidad con el general de Carabineros, el jefe de la octava zona Carabineros, nos trasladábamos en helicóptero desde Contulmo hacia Tirúa, y claro que me dio miedo cuando le dijo al piloto del helicóptero que por favor elevara, digamos, la altura de vuelo, porque si volábamos a la altura habitual podíamos estar expuestos a disparos. Entonces, pero bueno, como te digo, uno eso tiene que evaluarlo y pensarlo antes de aceptar una situación de esta naturaleza, y una vez ya involucrado en el tema, hay que asumirlo como corresponde, con la entereza personal que uno pueda tener, y en general yo me siento tranquilo, me siento con el respaldo político del intendente, y con el respaldo político del presidente de la República y del ministro del Interior. En un tiempo más no vamos a tener intendente, vamos a tener Así gobernador, es. vamos a tener gobernador regional. ¿Qué va a pasar con este trabajo que han desarrollado ustedes en la macrozona? Bueno, no hemos tenido feedback acerca de cuál va a ser la situación a partir de que asuma el nuevo gobernador regional. Yo tengo la impresión de que no va a sufrir mayores modificaciones, porque por de pronto el gobernador regional, todos sabemos que más allá de que es un avance desde el punto de vista del empoderamiento regional, en los hechos y en concreto no tiene mayores facultades ejecutivas. De manera que el Ejecutivo va a seguir representado no ya con el nombre de intendente, sino que a través de la figura del delegado presidencial, que seguramente va a continuar bajo el mando del intendente Kuhn,
de quien estoy muy reconocido, muy agradecido por la confianza y el sentido de equipo que hemos desarrollado en estos meses de trabajo, que no es una situación fácil de poder manejar en el día a día. Y seguramente el esquema va a seguir, digamos, en forma similar. Evidentemente que hay una situación política que es objetiva, que vamos a tener una autoridad regional elegida, y la que sea, ya sea Flor Baise o Rodrigo Díaz, nos tendremos que entender y coordinar para aunar los esfuerzos en el contexto que yo le decía al comienzo. Rechazo transversal a la violencia, empoderamiento de las policías en el contexto y en el marco del pleno respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos y de nuestro ordenamiento jurídico, con el objetivo común. A propósito de mínimos comunes, el principal mínimo común tiene necesariamente que ser proteger la vida y la tranquilidad de los habitantes de la provincia de Arauca, y yo creo que en eso el intendente quien habla y el futuro gobernador regional o la gobernadora regional, si es el caso, vamos a estar en la misma línea. Roberto Coloma, abogado y en este caso coordinador de la macrozona sur, aquí en el Biobío para el tema de la violencia rural, un tema extraordinariamente complejo a largo plazo, que evidentemente no va a concluir en esta administración, va a pasar a la siguiente, y ahí habrá que ver, digamos, qué pasa, quién es presidente de la República o presidente de la República, y ver cómo sigue este trabajo, pero esto no se va a solucionar ahora, es un trabajo de largo plazo. Muchas gracias, Roberto Coloma, por aceptar esta invitación a conversar, que esté muy bien. No, muchas gracias a usted, Hugo, por la oportunidad y el espacio para poder desarrollar con un poco más de profundidad los temas que son tan complejos como estos. Muchas gracias y buenas tardes.